Muy buenas noches, queridos amigos. Nos encontramos en este su programa Conversando con el Perú, a través de las ondas de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Aquí estamos esta noche juntos Ángel Delgado y Jorge Villena para comentar la coyuntura política y las ocurrencias que nunca faltan en nuestro escenario político. Buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, amigos. Como todos los sábados, aquí en Conversando con el Perú para analizar lo acontecido durante la última semana que efectivamente marca la continuación de aspectos que ya se habían desarrollado o iniciado o planteado en la semana anterior, y por lo tanto creo es importante definir algunas características. En la segunda parte del programa vamos a tener la oportunidad de conversar ampliamente con un especialista en la materia, el doctor Humberto Abanto, sobre los problemas procesales propios de esta investigación fiscal. Entonces quisiéramos que en esta primera parte, en la cual vamos a evaluar la semana, fundamentalmente veamos los aspectos políticos de este mismo problema. Por ejemplo, empecemos con el rol del Congreso. El Congreso de la República, que es el espacio de concentración de la representación y por tanto de la acción política, la verdad aparece como un ausente. No solamente porque esta semana clave, importante, insiste una vez más en su famosa semana de representación, que es un receso semanal ya acostumbrado cada mes, sino que por supuesto no se ha culminado el proceso de constituir las nuevas comisiones, la comisión permanente y sobre todo la subcomisión de acusaciones constitucionales. Sobre eso hay una serie de preguntas, porque en la recomposición puede perderse algunos objetivos que se han alcanzado de modo muy difícil, fatigoso, arduo, por parte, digamos, de quienes estamos empeñados en que el Congreso cumpla su rol fundamental. Por ejemplo, quiero simplemente mencionar dos temas, uno de ellos vinculados a la denuncia por traición a la patria, que ya había alcanzado, mira tú, en el seno de la comisión permanente ya pasada, pues habrá que referirse así a esta instancia, un dictamen, un informe por parte del congresista delegado, Wilson Soto, el cual hizo suya los elementos centrales y propuso una sanción de destitución, una sanción de inhabilitación, correcto. A partir de ese momento, y eso ha pasado hace más de un mes, la comisión permanente en su próxima comisión, y ella se reúne una vez por semana, debió votar a favor, discutir primero y luego votar a favor en contra de este dictamen. Y este paso es fundamental porque una vez adoptado un temperamento por parte de la comisión permanente, por ejemplo, si hace suyo los elementos de Wilson Soto, el tema, de acuerdo al reglamento, pasa a la comisión permanente para que ahí se discuta en una etapa nueva, con la presencia del abogado, del presidente de la República, de él si quiere, la pertinencia o no de una acusación constitucional. La comisión permanente es la instancia acusadora. En los países de dos cámaras, esto le corresponde generalmente a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, que hace el rol acusador. Y al Senado es el que delibera y resuelve. En este caso, como hay una sola Cámara, la permanente es la acusadora y el Pleno del Congreso, sin los miembros de la permanente, son los que resuelven. Pero mira, si se hubiera cumplido el plazo en este mes, ya el tema estaría en la permanente. La permanente tendría que haber discutido o estaría próximo a discutir si acusa o no a Pedro Castillo por estas infracciones constitucionales y eventual delito de traición a la patria. Pero al haberse dilatado, otra vez entramos en la incertidumbre. Y lo peor de todo es que entramos a una recomposición de tipo burocrático, y la verdad sería que el potencial de justicia, de cumplimiento constitucional y también de demanda democrática que tiene esta acción se pueda perder en las tribulaciones, en los mecanismos, en el laberinto burocrático de rearmar las comisiones. Entonces, este es un asunto que tiene que preocuparnos. Igual, y el otro tema ya para que podamos conversar, es el asunto de la señora Boluarte, que también creo que está hace ya varios meses
y la comisión, eso está más atrasado, porque a pesar que empezó mucho antes, porque la comisión permanente se ha limitado simplemente a nombrar a una persona, el señor Raimundo, que pertenece a las filas del mismo grupo político de la señora. Es una jugada de Acuña, ¿no? Correcto. Entonces, y no tiene ningún interés en apurar. Aquí, a diferencia de Wilson Soto, que cumplió dentro de los marcos y sus informes, este señor está dilatando, peloteando, y esto entonces es una situación que tiene que preocuparnos, ¿no? Ahora, al margen de lo que has comentado, que me parece acertado y es la ruta que debería seguirse, no entiendo hasta ahora la utilidad o la razón, la justificación de esta semana de la representación. Es decir, los congresistas del mes solamente representan una semana, el resto ¿qué hacen? ¿No? No, viajan a provincias, dicen, Pero, ¿no? sí, pues, pero los de Lima no sé a dónde viajan. No sé, están ahí los dando 30 de vueltas. Lima, los 30 de Lima, que son 36. Peor, 30, 33 creo. Sí, ¿no? 36, 37. Bueno, es un tercio más o menos del Congreso. Sí. Eso no sé dónde viajan. Bueno, entonces, está bien. ¿Y qué hacen? Hay dos que representan a los peruanos en el extranjero. Yo no entiendo para qué tenemos una representación de peruanos en el extranjero. Porque si ya se fueron al extranjero, ¿qué necesidades pueden tener que les cobramos desde aquí? No entiendo. Son esas, en todo caso, esas reformas políticas. Están más vinculados a los ambientes en los cuales se han incorporado ya como ciudadanos. Sí, pues yo no sé qué clase de necesidades puede requerir, de representación puede requerir un ciudadano peruano en New Jersey, o en Buenos Aires, o en Tokio, ¿no? O sea, en Madrid. Seguramente tienen algunas cosas que resolver, para eso está el consulado y la embajada peruana, ¿no? Pero tener a dos congresistas de peruanos en el extranjero yendo y viniendo acá. Pero si eso fuera lo más grave, en fin. De verdad. Esas son las grandes reformas del vizcarrismo. Esas son las grandes reformas del vizcarrismo. ¿No? En verdad, además, la población, los peruanos en el exterior es un nombre que queda grande a una realidad que es hiperheterogénea. No, porque tú has hablado de peruanos en Nueva York, y los que viven en Shanghái, y los que viven en Calcuta, y los que viven en Tokio, y los que viven en Australia, ¿qué relación tienen? ¿Cómo se vinculan? Ni siquiera con las redes, creo yo. O sea, no hay un espacio que se pueda llamar peruanos en el exterior. Pero ya nos hemos desviado un poquito del tema. Sí, yo creo que aquí la clave es la ausencia de decisiones políticas. En momentos cruciales para el país, que el Congreso programe estas semanas de representación, que son una especie de vacaciones pagadas, pues no es otra cosa, sí, pues. Disculpa, de repente por ignorancia, sí, que están yendo a un evento, a la feria de la papa en no sé qué pueblo, pero pues no es. Ahorita hay otras necesidades, hay otras cosas urgentes que resolver. El tema urgente. Tú acabas de relatar justamente que hay que conformar comisiones, hay que resolver informes, hay que ya procesar a ciertas personas que tienen, además ya infracciones cometidas, como en el caso de la señora Boluarte. Entonces, que tengan este ánimo de frivolidad y a pesar de las circunstancias en las que vive el país, insistan en irse en estas semanas de representación y alejarse de la labor parlamentaria, me parece un absurdo, ¿no? Por eso es que el Parlamento gratuitamente, o mejor dicho, esforzadamente, así es, ha ganado pulso. Se está ganando el rechazo de la población cuando no debería ser así. Creo que para todos es claro de que la causa principal de esta crisis que vivimos, que en fin, los peruanos lo deploramos, está en el Ejecutivo, está en el gobierno, está en su incapacidad, está en su inmoralidad. El Parlamento es un cuerpo muy grande para ser responsable, pero en el imaginario de la gente, este tipo de cosas que uno no termina de entender hace que lo vuelva culpable. Si no son parte de la solución, evidentemente son parte del problema. Exactamente, eso es lo que está pasando, y eso entonces debilita una trinchera que debería ser soporte de la democracia. Y la gente, sobre todo la gente que está sufriendo más, la gente popular, la gente que vive en situación precaria, no entiende y ve como una pelea de intereses mezquinos. Pero es una pelea rara, porque es una pelea que tiene también consensos y acuerdos implícitos. Por ejemplo, un acuerdo está en torno al señor Torres. Qué gracioso. El gobierno no quiere cambiarlo, claro, y el Parlamento no quiere sacarlo a través de la censura. Entonces el señor Torres, del cual todititos están de acuerdo que es un desastre, que es un provocador, que hace lo que le da la gana, que tiene incontinencia para hablar, está decrépito, está
asentado sobre la base de un doble consenso. El consenso del gobierno, que no quiere cambiar de primer ministro para no pasar por el trance de ir a solicitar una nueva constitución de confianza, y el Parlamento, que sabe que si lo censura al señor Torres, se produciría una crisis de gabinete total que podría originar, si se repitiera un cierre del Congreso. Entonces mira tú cómo desde un antagonismo que la gente puede ver, en el fondo hay unos vasos comunicantes soterrados, subterráneos, que hacen que ambos tengan un interés común. Subsistir. Así es. Persistir. Mantenerse en el poder a como dé lugar, sin importar que el país esté empobreciendo, que tengamos funcionarios y ministros y familiares del presidente levantándose en peso al país. No importa si la crisis alimentaria amenaza a nuestras familias, el precio del combustible sube por los aires, las nubes. O sea, no importa nada. Es salario o muerte. Esa es la consigna de quienes hoy día están en el poder y no tienen mayor objetivo que durar hasta fin de mes y poder seguir facturando. Ahora, alguien diría, sí, puede ser la estabilidad, y el comentario de ustedes, de nosotros dos, sería, pues, está en contra, quiere la turbulencia. No, es que hay estabilidades fatales. Así es. Porque es un empate que en lugar de hacer que el país se enrumbe por cierto camino, donde se puede estar de acuerdo, con discrepancias incluso, el hecho es que este empate está provocando una situación de parálisis del Estado, de desatención permanente de las demandas de la población, de una caída significativamente de las tasas de inversión que se van a ver en los próximos meses o el próximo año, donde no va a haber ningún crecimiento. Burneo lo acaba de anunciar muy disimuladamente, pero las cifras de Kurt Burneo, el actual ministro de Economía, hablando de que la situación puede mejorar si en China aumenta la demanda y que si no hay problemas con la guerra, todo, pero al momento de pasar por la casilla inversión privada nacional, cero, ni siquiera 0.1, 0.2, cero. Es decir, el empresario peruano no está invirtiendo, no planea invertir. ¿Y qué pasa cuando no hay inversión? Que no va a haber empleo, y el país va no a haber crece. Consumo. Eso es lo que va a pasar. Al no crecer el país, vean lo que sucede. Primero, no hay empleo, ya lo has dicho tú, pero también el país no se moderniza, no se desarrolla, y el Estado no tiene recursos vía tributación en un crecimiento sostenido para poder atender las demandas de seguridad, de salud, de educación de la gente. Entonces, el hecho que se condena al país a una inercia, a una parálisis, justamente por esta, entre comillas, estabilidad política entre el Parlamento y el Congreso, que no quiere resolverse ni para atrás ni para adelante, ni ninguna forma, está haciendo que la gente pues tenga un sufrimiento adicional, porque no vea ningún tipo de horizonte. Y la verdad, todavía la situación, hablando con Burneo, escuchaba a Burneo, todavía hemos tenido un factor importante que es el consumo. Como digamos, en los últimos años ha habido cierto crecimiento, ha habido personas que han logrado cierto grado de acumulación, me refiero a los sectores medios. Así es, ahorro. ¿No? Inclusive sectores que vienen de la informalidad. Entonces, a pesar de que hemos tenido una crisis, ¿no? La gente ha seguido consumiendo. Menos que antes, pero consume. Pero eso va a tener un límite, porque el consumo que no tiene como contraparte un crecimiento productivo, simplemente llega a un punto y se acabó la gasolina. Sí, o sea, una cosa es pretender que la economía peruana se active o se reactive por el consumo. La economía se reactiva cuando hay inversión. Exactamente. Inversión es igual a ahorro, ahorro igual a inversión. Esto es una máxima de la economía. Entonces, si la gente no está invirtiendo porque sus ahorros corren peligro, teme porque su dinero pueda ser invertido o puesto en un negocio que luego el gobierno, por alguna mala decisión, termina generando pérdidas o retrocesos, eso de alguna manera impacta. El Perú ha tenido una fuga de capitales importantísima el año pasado, producto de la elección de esta gente, y ahora hay una retracción. Entonces, ya el señor Burneo ha hablado de la posibilidad de un proceso recesivo. Sí, es recesión. Decir, ¿qué significa recesión, queridos televidentes? Quiere decir
que ya no estamos ni en segunda, ni en tercera, ni siquiera en primera. Ya tampoco estamos en neutro. Quiere decir que vamos en retro, pero a toda velocidad. Eso quiere decir la recesión. Sí. Todo el proceso de desmontaje del invertido, la fuga de capitales y la retracción del empleo va a traernos mucha complicación. Ahorita tú puedes decir, no, pero los circos, los cines, los restaurantes están llenos. Venezuela no se convirtió en lo que es hoy de un año a otro. Así es, ¿no? No, Ahorita Venezuela también tiene un alto nivel de consumo, sí, en sectores de su población, claro. Pero estos países que hoy día están pues buscando comida en la basura, ¿no? No se empobrecieron pues de la noche a la mañana. Fueron acumulando, como nosotros nos está pasando ahora, fueron acumulando errores, malas decisiones, fuga de capitales, estatismo, populismo, demagogia, corrupción. Entonces, esta fórmula nefasta que hoy día gobierna el país, ¿no?, está haciendo precisamente eso. En un momento en que los precios de los minerales han vuelto a recuperar, hubo un hipo muy alto hace poco, ya está ahorita a un nivel normal, pero está en promedio el precio de mineral está alto, y si nosotros como país, nuestra principal exportación es el mineral, ¿qué hacen atacando a los proyectos mineros que hoy día están funcionando en el Perú? Sí, pues es la locura. Eso, anarquía completa. Proyectos que dan divisas. Divisas es la moneda extranjera que recibe un país. ¿Por qué? Por las ventas que hacemos de nuestros productos llamados commodities en el mercado internacional, es como cualquier comerciante. Y olvídate ¿no? que vende... Sí. Y olvídate de proyectos de minería nuevos. ¿Ah? No hay ya no va a haber. No, aquí se está, digamos, atacando lo que ya está funcionando. Lo que ya existe. Así es. Y eso es realmente destruir la gallina de los huevos de oro. Así es. En el sentido de que si el Perú no vende su producción en el extranjero, el país como una entidad en la economía mundial no tiene ingresos o disminuyen sustancialmente y se producen las brechas y se producen los desfases y la pobreza generalizada. Y esto que ha pasado en Madre de Dios a raíz de un operativo fiscal con la policía, el Poder Judicial, revela pues el grado de informalidad, no informalidad. Nuestro país, pues el Estado no existe, ¿no? Hace poco una analista, María Cecilia Villegas, hizo un comentario que ha sonado a herejía. Todos los sociólogos y antropólogos de la Católica han comenzado a caminar por el techo porque María Cecilia dijo pues que más allá de Miraflores, Surco, La Molina y Barranco no había Estado, ¿no? Uno se va a la periferia de Lima y no hay orden, no hay ley, ¿no? Y lo que está pasando en Madre de Dios, donde los mineros informales que operan impunemente, que depredan el bosque, que destruyen el medio ambiente y los ecosistemas más frágiles, que son los bosques tropicales de nuestro país, la Amazonía, operan impunemente. Allí no hay Estado, allí no hay ningún control. No solamente no hay Estado, tampoco hay ONGs ambientalistas. No, o sea, el Perú se percibe no como un país, no como una nación, un gobierno, se percibe simplemente como un territorio poblado, nada más. Entonces, eso es triste y creo que se deja que estas organizaciones, estas bandas de mineros informales, de gente que vive al margen y que no tributa y que destruye no solamente la economía, sino que además monta alrededor de toda esta actividad prostitución, alcoholismo, droga, trata de personas, o sea, todo un círculo vicioso que es amparado por autoridades corruptas y por un gobierno incapaz. Eso es lamentablemente lo que estamos viendo en nuestro país y no hay quien ponga orden en una situación. No, y algo más, más allá de la protesta, que evidentemente tiene estos fundamentos equívocos para el país porque generan destrucción, no es un crecimiento sano, es un crecimiento en base al bosque, en base a perjudicar el ambiente, a afectar los derechos humanos, porque ahí hay trata de blancas, trata de niños, en fin. Sobre eso se ha escrito un montón y sin embargo ahí no tenemos las voces de quienes debieran salir a protestar como corresponden. Ninguna ONG ambientalista, ni ninguna ONG de derechos humanos. Y los temas de mujer aquí tampoco están en primer plano. Es obvio que esta gente, además, yo quiero decirlo, son los grupos que de alguna manera Castillo busca que sean el sostén de su régimen alicaído.
estos personajes tienen formas de organización violentistas, que ahí lo estamos viendo a la vista. Así es. Que pueden ponerse ahora al servicio de una causa, pero podrían alquilarse, mucho dinero. pero podrían alquilarse a otras Con mucho y podrían dinero. ser los grupos que mañana hagan azonadas en el país conjuntamente con las rondas campesinas, con los movimientos de base, con en fin, toda esa parafernalia de representantes de organismos, truchos unos, otros no tanto, Sí. que se reúnen en Palacio y que aplauden a Castillo y le lanzan loas y discursos. Esa es la gente que se puede estar reclutando y se va a encauzar para poder asaltar al país y tomar el gobierno en una perspectiva que puede ser catastrófica, ahora que lo digo, pero que si lo pensamos en el tiempo, agudizada la situación, esta gente puede ser desviada, y así como hoy día toma carreteras y, en fin, entorpece el tráfico, el intercambio de mercancías, mañana puede cumplir objetivos políticos de otro alcance. Y mientras tanto, el presidente de la República el día de ayer le dio una entrevista en exclusiva a uno de los cómicos ambulantes de la Plaza San Martín. Sí, Esos fanáticos de izquierda sí, radical, no filoterroristas. los ha reconocido ¿no? como tal. Sí. Que andan haciendo teorías del complot ¿no? De verdad, es penoso. Esa es la base social del gobierno. Esa es ¿no? la base social. Unos cuantos sindicalistas, gremialistas radicales que vienen del interior del país, que de dudosa representatividad, yo no le veo ninguna representatividad. Y estos mequetrefes que andan por ahí, charlatanes de la Plaza San Martín, que cuando uno va y se ríe cuando los escucha, ¿no? No, ese es el... Esos son las bases de los cuadros del gobierno. Ante la obvia orfandad social, de apoyo, de respaldo que tiene, está reinventando sus vínculos con sectores de la población. Vamos a decirlo de una palabra, y bueno, esto no debe tomarse como insulto ni desprecio, sectores lumpen. Este es un concepto que usó Marx. Marx reconocía el proletariado, que tenía una misión histórica que era de la nueva sociedad, pero había también el lumpen. Claro. Esos que están fuera del proletariado, sectores empobrecidos, en realidad es la muchedumbre que actúa de manera violenta, irracional y manipulable además. O sea, ya no es ni siquiera una organización social con una meta, con un objetivo, sino es simplemente la mercantilización de la protesta. Y butifarra. Y efectivamente. Entonces, esa es la base social que el señor Castillo está construyendo, y lo que hemos visto en Madre de Dios no son más que sus futuros aliados para ser azonadas. Si es que ya no lo son. Si es que ya no lo son. Porque recordarás que en algún momento también se acusó a Humala de haber recibido aportes en metal, es decir, en oro puro, de estas gente personas, que, a pesar de lo que parece, tiene recursos que los mueve. Mueve mucho dinero. Y entonces, claro, porque ahí hay comportamientos mafiosos. Sí. Además, esto se vincula al narcotráfico, al trata de blancas, a la depredación del bosque, en fin, un conjunto de actos que están en el límite entre la ley y el delito, o más en el delito y en la ley. Así es. ¿No? Son los que estarían hoy día, frente a los cuales Castillo estaría buscando reorganizar sus apoyos sociales. Y en medio de esta situación, porque ahora la coyuntura política ya no la analizan pues, los analistas políticos, ahora la coyuntura política del gobierno la analizan los penalistas. Y vamos a tener uno ahora. Vamos a tener una hora más tarde, así que vamos a ver este tema a profundidad, pero tú que eres un abogado enciclopédico. No puede pasar desapercibido, y he tenido algunas presentaciones en estos días sobre el caso Villagrán. Porque del caso Keiko ya se ha hablado bastante y tiene bastante gente hablando de eso. Sí. Pero cuando se trata de Susana Villagrán, muy poca gente habla de este caso, porque al parecer pues, algunas personas que dicen luchar contra la corrupción, ¿no? Piensan que hay corruptos buenos y hay corruptos malos, ¿no? El caso de Susana Villagrán, según el fiscal Pérez, ¿no? Tiene 29 años de prisión, ¿no? Sí. Habiendo sido alcaldesa de Lima y habiendo ocasionado un perjuicio al Estado con actos de corrupción que perjudicaron al dinero público. En el caso de Keiko Fujimori se habla de un aporte de campaña, ya no fue ni siquiera presidente de la PAFA, ¿no? Y es un dinero privado, o sea que ¿por qué en uno caso le piden a la Villagrán 29
Sí. Y a Keiko 33, Sí. si ella no ha sido, creo que... No, mira, ese tema que es bien importante lo vamos a conversar ahora en la segunda parte con Humberto Abanto. Yo tengo unas respuestas a eso, pero creo que ya nos están llamando la atención Viene la pausa. para Sí. ir a la pausa y luego volvemos con Humberto Abanto. El pronóstico de Jennifer. También. Así es. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Buenas noches, queridos amigos. Seguimos en su programa Conversando con el Perú. Ángel Delgado y Jorge Villena, que esta noche transmitimos a través de las ondas de PBO Radio 91.9 de la FM, la Radio con Fe. Además, recuerden que este programa se transmite en las redes sociales de la Coordinadora Republicana y a través del portal de La Abeja. Esta noche tenemos al doctor Humberto Abanto, quien es un prestigioso abogado y además necesario en momentos como este, porque la política peruana hoy día no se puede analizar sin un abogado penalista al costado. Lamentablemente esta es la situación que tenemos hoy día en nuestro país. Sí, pues. ¿No? Los hechos políticos hoy día son penales. Prácticamente la página de política se ha vuelto la página roja de los periódicos, sí. como había antes la página roja. Sí, pues. Así que, buenas noches, doctor Abanto. Jorge, buenas noches, es un placer estar aquí. Justo hoy día, hace unos minutos antes de la pausa, comentábamos acerca de este caso de Susana Villarán, en el que personalmente opinó bastante, porque fui regidor en oposición en ese momento, y muchas de las denuncias que hicimos en ese momento todavía están durmiendo el sueño de los justos. Solo se ha avanzado con la acusación esta semana sobre el caso de la corrupción de las empresas concesionarias, ¿no? El fiscal Pérez está pidiendo 29 años de cárcel a Susana Villarán y de ahí para abajo a sus funcionarios. Pero llama la atención porque en paralelo se presenta una acusación contra Keiko Fujimori por la que piden 33 años de cárcel. Y mi pregunta, digamos, yo soy un simple ingeniero agrónomo, no conozco de derecho algunas cosas elementales, pero ¿cómo es que una persona que no ocupó ningún cargo y cuyos recursos o supuestos dinero no afectó al Estado, puede recibir una pena o puede pedir una pena más alta que una persona que ocupó el cargo de alcaldesa de Lima y que además, siendo alcaldesa, representando a una institución concedente, negocia coimas con los concesionarios y recibe millones que son utilizados para distintos fines políticos?
¿Cómo esto es posible? ¿Qué lo explica, doctor Abanto? La verdad, Jorge, que es un misterio envuelto en un enigma encerrado en un acertijo, porque, como diría Winston Churchill, ¿no? Porque no hay forma de explicar esto. La señora Villarán tiene una peculiaridad como caso, y es que ella aceptó haber gestionado de la mano del señor Castro estas donaciones de las concesionarias OAS y Odebrecht, que estamos pagando todos. ¿Tendrá algo que ver, ¿no?, que ella sea la fundadora del IDL? Podría ser. Tendría que ver de alguna manera, porque no se entiende el trato privilegiado. La señora Villarán además comparte con Jorge Cuba en la peculiar situación de ser las dos únicas personas receptoras de dinero que han contado hasta el último billete. Es una cosa muy graciosa. Sí. La gente de Odebrecht se quedó azorada cuando, en el expediente está, se quedó azorada cuando ella contó billete por billete. Y claro, su excusa ha sido que tenía que volverse mafiosa para evitar que una mafia llegara al poder. Es una de las cosas más jocosas que yo he escuchado. Es una de las cosas más jocosas. Sí, efectivamente, Keiko Fujimori no ha sido funcionario, no tiene un tema de corrupción. Lo conversaba hace 2 días con una periodista muy conocida, Mávila Huertas, que me decía, no, pero Keiko, y el caso de corrupción, Keiko no tiene ningún caso de corrupción. Keiko tiene un caso de lavado de activos, claro, montado a partir de aportes de campaña. La señora Villarán tiene un caso de corrupción, y la señora Villarán ha tenido un trato absolutamente privilegiado, por un ejemplo sencillo. Tenía comparecencia con restricciones, tiene comparecencia con restricciones, y una caución de 20.000 soles. Sí, pues, el fiscal pidió 36 meses de preventiva, y solamente le dieron 18. Pero de esos 18, apenas 8 o 9 meses estuvo en la cárcel porque vino el COVID y le dieron libertad, o sea, la llevaron a cumplirla en la casa domiciliaria, pero a mediados del año pasado esa prisión domiciliaria se terminó y ya no hubo ninguna otra medida. O sea, el señor ahorita puede irse a donde quiera, es libre. No tiene comparecencia con restricciones, pero tiene una caución que es... Bueno, irá a firmar una vez al mes. No, claro, tiene que ir a firmar, es medida de conducta, ¿no? Imagínate, otros por menos están presos. Pero la caución es irrisoria, o sea... Por ejemplo, Jaime Yoshiyama tiene 70.000 soles de caución y no ha recibido 10 millones de dólares. Sí, como es el caso de sobornos, en realidad, porque estas eran concesionarias que obtuvieron como contrapartida mejoras en el contrato, 10 años más en un caso, elevación de los peajes en el otro, lo estamos pagando hasta ahora. En algún momento, porque he seguido el caso ya todos estos años, una de las cosas que sospechan los fiscales, porque han seguido la ruta del dinero, es que de los 11 millones de dólares percibidos por Susana Villarán y las Chalinas Verdes, apenas tienen registro de gastos de aproximadamente 6 o 7 millones. O sea, hay 3 o 4 que andan dando vueltas por ahí que nadie sabe dónde están. No, claro. Y cuando veo los nombres que están en la acusación, hay algunas personas conocidas, pero hay muchas ausencias. Yo veo que, por ejemplo, no se encuentra, comprendida en la acusación, la señora Nel Tausen, que fue cabeza visible, todos la vimos, encabezando la campaña del no. No vemos al jovencito Augusto Rey, que era el asesor, y además él mismo había como puesto en su hoja de vida pública que él había sido el gran negociador político y legal de los acuerdos de Odebrecht, Línea Amarilla con OAS y Graña Montero. O sea, él era el gran promotor de la inversión privada en el Perú, junto con el señor Azubialde, que sí está acusado. El señor José Miguel Castro, que anda buscando desesperadamente, o sea, el cerebro de toda esta operación, porque vamos a decir verdad, en el equipo de Susana Villarán todos eran sociólogos, antropólogos, ¿no? El único que sabía matemáticas era José Miguel Castro, que era economista con maestría en el extranjero y había trabajado en la banca privada. El único, sin ese personaje, tú lo sacas ese personaje de jugación y Susana Villarán no hubiera llegado ni a la esquina, ¿no? Y por ejemplo, veo que la triangulación que han hecho del dinero a través de la empresa Chisac, Chirinos Salinas, meten a Chirinos, meten a la empresa Chisac, pero no a Salinas. Pedro Salinas, el socio de Chirinos, no aparece comprendido en la acusación. ¿Por qué? Vaya usted a saber, ¿no? El señor Budián había ofrecido información de entrega de dinero a la excongresista Marisa Glave, que fue también regidora, a otra regidora, Zoila Reategui, que también pasa piola, y al señor Jorge Nieto Montesinos, quien habría sido asesor de Susana Villarán durante un año con pagos de la empresa Línea Amarilla.
todo eso, ¿dónde está? Forma parte de la gran ausencia en esta acusación. No, lo que pasa es que estamos ante una fiscalía hemipléjica. Mueve bien la mano para la derecha, pero para la izquierda no tiene habilidades. Hay que hacerle una terapia intensiva. Sí. No, es terrible porque efectivamente, mientras que en los otros casos el tema de fondo son aportes de campaña que se declararon, no se declararon. Y ha metido preso hasta el jardinero, a la cocinera, ¿no? En este caso concreto, lo que hizo Susana Villarán fue, a cambio de esta coima, entregarle a la Municipalidad de Lima. Le entregó las joyas de la corona, que eran los peajes. Le dio, y me acuerdo que en un momento determinado que comenzó la campaña por el no, ella hizo un anuncio ante todo Lima de que se había firmado un contrato de concesión con Odebrecht, que cambió de nombre para estos efectos, Nuevas Rutas de Lima, y para que haga digamos un conjunto de obras a cambio de entregarle todos los peajes por lapso de 30 años. Y con Línea Amarilla le incrementó el plazo 10 años más, de 30 a 40 años, y lo exoneró de la parte vial que era el compromiso, por un problema paisajista del río Rima que nunca se hizo. Entonces, o sea, claro, entonces a la hora de la hora, la defensa que hace Odebrecht y OAS era de su funcionaria, para que no sea en absoluto objeto de revocación. Y los empresarios, tanto Barata como los de Línea Amarilla y Graña, dijeron que ellos tuvieron que hacerlo porque si no ella no firmaba. O sea, ella pedía coimas a cambio de su firma. No, claro. Ella era la que estaba pidiendo la plata. Bueno, esperemos pues que esto se pueda esclarecer. Pero yo quería un poco volver ahora al tema que nos concita, y es este proceso esta investigación que ya está iniciada, y donde además creo que el hecho más importante, y hay que destacarlo, y tú lo vas a decir mejor que yo, son las declaraciones de los hermanos Espino, donde estos señores aparentemente ni siquiera serían los empresarios que, como en el caso de Odebrecht, guardando la distancia, han corrompido, sino ellos serían los testaferros del grupo de Palacio, del grupo gubernamental. Sí, eran gente humilde, ¿no? Para que aparezcan como fachada de todas las licitaciones y concursos truchos. ¿Cuál es su pronóstico, doctor? Jennifer, ¿cuál será el destino de Jennifer? Bueno, fíjese, Jorge, yo y Ángel saben perfectamente que yo soy uno de los más intensos opositores a las prisiones preventivas. Sí, soy un absoluto defensor del derecho a afrontar en libertad los procesos, salvo que la persona configure un peligro real para el desarrollo de la investigación. Y en este caso, lamentablemente, las especulaciones, por ejemplo, de la gente se ha montado sobre el juez porque el juez ha movido los plazos, pero yo creo que el juez tiene que hacer una resolución razonada, con tiempo. Los elementos de convicción para mí son muy sólidos. La declaración de Hugo Espino, la declaración de la chica, de su hermana, son muy importantes porque vienen escoltados de datos objetivos que no son simples palabras, como por ejemplo en el caso de Samir Villaverde, de la señora Kaleli López. En el caso de ellos están los depósitos, están las reuniones, está la entrada a Palacio. O sea, hay un rastro que permite entender que hay certeza en lo que ellos están diciendo. Lo que no he visto con fuerza, y voy a ser franco, es el tema de los peligros procesales. Porque yo no veo ni peligro de obstrucción en términos específicos, ni peligro de fuga. Y voy a explicar por qué. A ver. En cuanto al peligro de obstrucción, por ejemplo, eso de que entró a Palacio y que no le entregaron, la gente olvida que hay un resquicio en la ley que cuando hay una relación estrecha que las circunstancias pudieran explicar, así dice la norma, no se puede imputar a alguien en encubrimiento. No se comete el delito de encubrimiento. En caso de familiares directos. Por ejemplo, ahí sea tu novia, los funcionarios veremos, ese es otro tema. Pero entre Pedro Castillo y Lilia, que están procesándolos por encubrimiento y por obstrucción de la justicia, ahí hay cuidado, se está cometiendo un error. Eso, claro. O sea, que una mamá esconda a su hijo no es encubrimiento. No, eso ya está visto. ¿Por qué? Porque el legislador contrapesa, balancea bienes y ha considerado que la integridad de la familia no puede verse rota por las exigencias de entrega por parte del derecho penal. Se comprende, digamos. Es absolutamente explicable. En esos casos, sí. ¿Ya? En el otro lado, el tema del peligro de fuga, yo creo que lo puede conjurar de muchas maneras el juez sin necesidad de una prisión preventiva. Y
a pesar de la actitud en algún momento altanera de la señorita Paredes, que no tiene nada que ver con razones para meter preso a nadie, porque si por altanero tendría que ir alguien preso, yo no habría salido jamás de Ancón. Sí, claro. Lo que creo es que hay que pedirle a la gente serenidad. A mí no me gusta esta atmósfera que se parece tanto a la atmósfera del 2017, 2018 y 2019, Jorge Ángel, en el que la gente clamaba como en el circo romano por el encarcelamiento de las personas. Eso es una cosa atroz que debemos rechazar, porque en un programa digital, un hombre, un televidente pone y dice: usted se equivoca porque eso es justicia, y hay que aclarar. La prisión preventiva no es justicia para nadie. Para nadie. No, la justicia, en la misma línea. La prisión preventiva es una medida cautelar para proteger el proceso. Pero explíquele, doctor, a los que nos están escuchando o a través de las redes y por la radio, ¿cuáles son los requisitos para acudir a una... El primero creo que es el cálculo de la pena. Primero que nada son los supuestos graves y fundados elementos de convicción, que en mi opinión se cumplen largamente. Viene la pena mayor de 4 años, ¿no? La pena probable, el pronóstico de pena superior a 4 años, que en este caso también está. Está claro eso. Y los peligros de fuga o de obstaculización. Arraigo no ha demostrado. Dentro del peligro de fuga se calcula el arraigo, que son arraigo laboral, arraigo familiar, arraigo domiciliario y arraigo social. Y ahí ella se compró todos los boletos de la rifa, porque dijo que ella no tenía trabajo, a veces por aquí, por allá, y a veces dormía en un sitio y a veces en otro. Pero la doctrina señala que la falta de arraigo no necesariamente trae como conseguirla. Y estoy hablando de la doctrina de los altos tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro propio Tribunal Constitucional. La falta de arraigo no tiene como respuesta necesariamente la prisión. Claro. O sea, el juez tiene mecanismos para arraigar a la persona. Claro. Entonces, por ahí yo en realidad espero que haya una decisión serena de parte del juez, y si es que impusiese una prisión, que no haga una prisión larga. O sea, otra cosa que se tiene que revisar urgentemente es esta condena soterrada de 36 meses de prisión a una persona para que sea investigada, Jorge Ángel. Es una totalmente de acuerdo. Mira, los plazos fiscales tienen que ser revisados. Pero además, yo creo, digo lo y siguiente, debe haber sanción para los fiscales. Probablemente la señorita sea culpable, pero si va a prisión, que sea por una sentencia firme, debidamente construida, razonada, ponderada, no a partir de esta lógica perversa que ante el mundo es inexplicable. Yo te meto 3 años para investigarte y pasan los 3 y no te investigan. No hay ni siquiera acusación fiscal, como es el caso de Keiko Fujimori, ¿no? No, fíjate a PPK. PPK ha estado en su casa preso 3 años. Y ahora sigue con impedimentos, restricciones. ¿Y los fiscales qué hacen? Pues unos mangas ociosos. Sí, no, claro. Te dejan ahí. No hay ninguna celeridad para llevar adelante la finalización del proceso. No reciben sanción por demorar las cosas. Porque ante la ineficacia del Ministerio Público y del Poder Judicial, se creó este esquema de las prisiones preventivas para hacerle creer a la gente que se hacía justicia. Exactamente, claro. Y ha habido jueces, y lo digo con claridad, por ejemplo, como el señor Concepción Carhuancho, que era saludado y felicitado por el público de la prisión preventiva, como si estuviera haciendo una gran cosa. Populismo judicial. ¿No? El populismo punitivo, como se le llama técnicamente, tiene que ser erradicado para que afrontemos las cosas con una perspectiva civilizada. Yo entiendo la pasión política del momento. O sea, yo entiendo, y todo el mundo he generado muchas molestias con la gente que piensa como yo respecto del gobierno, porque muchos de los nuestros quieren derribar al gobierno y que vaya preso todo el mundo y que los metan presos de una vez. Eso, o sea, si nosotros actuamos así, se los digo con sinceridad, Martín Vizcarra ganó. Martín Vizcarra y ese oscuro pasaje que vivimos entre 2018, 19 y 20 habría triunfado moralmente en el país. Y eso hay que rechazarlo. Necesitamos constitucionalizar y adecentar el proceso penal en el Perú. Mira, yo totalmente de acuerdo, yo comparto, lo hemos visto, lo hemos dicho, lo hemos conversado en otras oportunidades, porque yo tengo la impresión de que la pasión política, y la política es pasión, pues vamos en todo sitio, la política tiene un elemento racional, pero está recubierto de pasión. Cuando se traslada al ámbito de la justicia, de los mecanismos jurisdiccionales, es
una pésima alianza, es una convivencia nefasta que trae este tipo de consecuencias. Y por supuesto, nosotros hemos combatido cómo el lagarto Vizcarra y compañía hicieron una serie de maniobras contra esto. Ahora bien, lo que me parece mal de esta etapa es que la deficiencia de los actores políticos, especialmente la gente del Congreso, para resolver políticamente el tema de Castillo, lo quieran ahora sustituir apoyándose en las acciones fiscales, judiciales, y casi convirtiendo a la señora Patricia Benavides, que tiene mi mayor respeto, en la vanguardia de la lucha democrática y la honestidad. O sea, lo que no puede hacer, digamos, los políticos, lo tendría que hacer la fiscalía. Y creo yo que además de ser esto moralmente perverso, políticamente le da a Castillo y a todos sus adláteres la posibilidad de argumentar ante el país y ante el mundo que aquí la persecución política, el golpismo, también estaría instalado en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Entonces, cuando se aplaude, cuando los políticos, los parlamentarios opinan sobre que el juez se equivocó, que es un juez corrupto, que lo voten, todo lo demás, lo que están haciendo es una interferencia y sin saberlo están fortaleciendo las tesis peregrinas pero hábiles de Castillo de querer victimizarse ante un sector de la población. No solo eso, Ángel, diría yo, es la entronización de un modelo de actuación política instaurado por un sector ideológico en el Perú entre 2018, 19 y 20, en alianza con el señor Vizcarra. Sí, pues. Ese modelo que no fue para mí nada más que la repetición de los juicios de Moscú en una versión acriollada, aquí, Sí. ahora lo queremos acoger nosotros, y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué peleábamos? Porque lo peor que le puede pasar a una persona es terminar pareciéndose a sus enemigos. Y lo que estamos haciendo es tratar de hacer política en el estilo de quienes eran enemigos de la democracia, de quienes liquidaron los espacios democráticos en el Perú, de quienes encarcelaron a Keiko Fujimori no una sino 3 veces y provocaron el suicidio de Alan García y llevaron a un hombre enfermo, gravemente enfermo como Luis Castañeda Locio a un penal como Castro. Que aceleró su muerte. Que aceleró su muerte, obviamente. Entonces, ese tipo de cosas, yo sí creo que es importante. Yo iría, salen en los medios que salgamos que por favor el país regrese al centro. Cuando ellos han polarizado y son los responsables de esta polarización. Sembraron odio. Ellos son los responsables de haber polarizado el país. No sé si de repente, yo más que una opinión, creo que esto es un hecho. Creo que Susana Villarán debe ser la política más corrupta del Perú. No sé si alguien me puede contrariar en ese tema. Digamos, de las políticas mujeres, creo que debe ser la política más corrupta del Perú, ¿no? De repente en hombres hay algunos que lo superan, ¿no? Alejandro Toledo le gana, la duplica, largamente. La duplica. ¿No? Por lo menos en las cantidades que movieron, ¿no? 20 millones contra 10. Claro. Sobre otro hecho objetivo, creo que tenemos uno de los peores sistemas judiciales del mundo. Uno basta entrar al ranking del Foro Económico Mundial, para no hablarlo en inglés, y el Perú aparece pues en el puesto 170 de 180 países. O sea, digamos, los jueces de primera instancia en el Perú son lo peor de lo peor. Bueno, entiendo que ustedes como abogados tienen que defender el sistema y hay que generar institucionalidad, pero vamos a decir las cosas. El sistema judicial peruano está que se cae a pedazos. O sea, habría que cerrarlo y volverlo a hacer de nuevo. Y lo mismo está ocurriendo con el Ministerio Público, que durante muchos años estuvo influenciado con una agenda política y que hoy día, a raíz del ingreso de la doctora Benavides, ha recuperado cierta institucionalidad. Yo no quiero que la señora Benavides pase de izquierda a derecha. Yo quiero que recupere la institucionalidad de la Fiscalía. Por eso yo no voy a ir a ninguna marcha apoyándola. No hay que. Eso es lo peor que puede pasar. Eso es lo peor que se puede hacer, porque entonces le damos justamente a quienes tienen que resolver conforme a ley motivaciones políticas para que fallen. Y esto es un error. Estos que controlaban a Zoraida, hoy día están llorando. Vemos al IDL y a los medios que juegan en pared con ellos, criticando y pidiendo. ¿Por qué? Porque están investigando ya no al opositor, sino al que está en el poder hoy día. Y no hay persecución política fuera del poder. Sí, pues, el poder es el que persigue. El poder es el que persigue. ¿Quién puede tener más poder que Pedro Castillo para que lo persiga? Claro. Es el jefe de la policía, jefe de las Fuerzas Armadas. No, lo acaba de demostrar, ha cambiado los altos mandos policiales. Pero aquí hay un tema, digamos, que yo no quisiera que
dejar de lado. Cuando escuchamos, por ejemplo, los ataques a la fiscal de la Nación, hubo un artículo que ha publicado un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y relator de asuntos judiciales y fiscales en la Organización de Naciones Unidas. Para empezar, las reglas de actuación de los funcionarios internacionales es la estricta prohibición de participar en los actos, de pronunciarse sobre los actos de su país. Y ustedes tienen un artículo donde él dice, yo como relator advierto que va a haber grandes problemas internacionales. No puede hacer esa invocación. Aparte de inelegante, es antinormativa. Está violando las reglas. Pero en segundo lugar, hace una cita inexacta que es importante que la gente conozca. Cita el caso Casanina contra Perú, que es el caso de un fiscal provincial de Ayacucho, fiscal provincial provisional de Ayacucho, al que se le sacó del Ministerio Público, y compara este caso Casanina con el caso de la señora Revilla y el señor Almanza. Y me sorprende mucho que un expresidente de la Corte Interamericana no sepa, porque ha citado el caso Sánchez Paredes, y aquí es importante verlo porque hay un estigma contra esta familia. Este caso tiene 15 años, tiene 10 años de investigación y 5 años de juicio. El juicio comenzó el 11 de enero del 2017. El señor García Sayán debería saber que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sayán, al cual te estás refiriendo, en los casos Geni Lacayo contra Nicaragua y Suárez Rosero contra Ecuador, dejó claramente dicho que un proceso que tenga más de 50 meses excede en mucho el plazo razonable del que habla la Convención Americana. Pero el señor dice que el señor Almanza ha hecho un gran trabajo. Por Dios santo, 5 años de juicio oral para un caso que estaba tan claro supuestamente de unos supuestos narcotraficantes o lavadores de activos de narcotráfico. Ellos quieren usar la justicia para demoler como una moledora de carne y donde meter a los enemigos políticos y tenerlos ahí dando vueltas. No, entonces, igual cita el caso de la señora Revilla. Yo tengo casos en los que la señora Revilla no ha avanzado un paso en meses, ¿no? Entonces, sacan un informe y dicen, no, porque sí estaba avanzando 87%. ¿Usted sabe lo que se está hablando ese señor? 87% de sus casos resueltos. ¿Eso qué significa? Que 87% de los casos estarían sentenciados. Sí, claro. Eso es un absurdo, es un disparate. No, es fatal eso. Sin irnos lejos, el caso de Lavallato, ¿cuánto ha avanzado después de 7 años de investigación? Ahí está. No hay nadie. Bueno, así estamos. Muchas gracias, doctor Abanto, por su... Hoy tenemos que volver a conversar sobre estos temas de fondo, porque yo creo que has dicho una cosa muy importante. Yo quisiera que los amigos, antes de irnos, que es importante que las malas artes y el mal espíritu que se gestó en la época de Lagarto Vizcarra no permanezca en una lucha, en una dimensión democrática. Creo que eso es fundamental. Y eso es lo que yo quisiera subrayar de lo que has dicho, entre las otras cosas valiosas, por cierto, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer estar con ustedes. Y hasta aquí ha sido su programa Conversando con el Perú. Ángel Delgado y su servidor, Jorge Villena, se despide hasta la próxima semana a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Buenas noches. Buenas noches. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar